Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña. La cercó, cavó un lagar, construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir los frutos. Pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron, al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando: respetarán a mi hijo. Al verlo, los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Ellos le respondieron: acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular? Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. El que caiga sobre esta piedra quedará destrozado, y aquel sobre quien ella caiga será aplastado. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, como siempre la palabra de Dios tan rica, lleva la ñañe, lleva peña de yara y añade de coave. Pero miren cómo termina también, porque los sumos sacerdotes y fariseos al oír estas palabras comprendieron que se refería a ellos. Se refiere a nosotros. Entonces buscaron el modo de detenerlo. Es decir, nos molesta. Es lo que sucede normalmente cuando los obispos ahí en Cacupe hablan, etcétera, etcétera. Nos molesta. Entonces comenzamos a decir, la iglesia luego, en la Edad Media, la iglesia luego, siempre. Mirá ahora nuestra realidad, verá cómo estamos y procuremos cambiar. Eso es lo importante. Dentro de nuestros pecados también, porque anteriormente ya de pecado, todos tenemos pecado. Que tire la primera piedra el que no lo tiene. Pero lo importante, estamos en tiempo de Cuaresma, segunda semana, lleva viernes la segunda semana de Cuaresma. No ya para que exista un poco de conversión y no terminemos como justamente los sumos sacerdotes y los fariseos, que lo único que hacen es buscar el modo de detener a Jesús, el modo de detener las palabras del Señor. Fíjense que hay una palabra o varias son las palabras y frases, pero aquí dice, le respondieron: acabarán con esos miserables, dice cuando Jesús les pregunta, ¿qué les parece que va a hacer con estos que arrendaron y no dieron fruto? Le tenían que dar. Es como decir, yo te puse en ese puesto, yo te hice a vos sacerdote de ella, pues la yapona. Yo te puse a vos como papá y como mamá de ella, pues la yapona. Upean con la función y de ella, pues la yapona. En botar el pan con su becuera. En botar el pan de familia. Ni cumplir la misión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con estos viñadores? A quienes se les confió una misión. ¿Vale la yapona? Acabará con esos miserables. Ellos mismos le respondieron. Y yo pienso que nosotros también, si preguntamos, ¿qué ustedes van a hacer con esta gente? Si decimos, de ahí ya, esta es la misma cosa, porque esta pues es la lógica, esa es la lógica humana. Yo pienso que todo, porque ya la de inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar, es decir, la capacidad de discernimiento. Entonces, y yo acabará con estos miserables. Aumenta otro vez, arrendará la viña a otros. ¿Por qué? ¿Y por qué no cumplieron lo que habían prometido? Vos como papá habías prometido eso.
en tu matrimonio, en tu sacramento. Vos como sacerdote habías prometido hacerlo en tu parroquia, con los fieles, ande ella, hoy la yapona. Y entonces dice, acabará con esto, miserables, miserables, y le va a dar a otros, que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Yande yago, sé yo que fuera, la oyeruya yandejina es que entreguemos el fruto de nuestras cualidades, de eso que Él nos ha dado. Y cada uno en su vocación. Así que cada uno tenemos que pensar, este es un tiempo de cuaresma, es un tiempo de penitencia, es un tiempo de hincar rodillas, queridos amigos. Es un tiempo, ñañe pomo y janguá veñan de ya en donde lleva, allá de mí se cuera, veñan de yárabe. Madre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco este puesto que estoy teniendo aquí. Trátame aunque sea como el último de tus servidores, pero ayúdame, Señor, por lo menos a cumplir esa cualidad y riqueza que tú me has dado, para que yo te pueda entregar a su tiempo lo que tú me has confiado. ¿Entendés? Vaya yo que hago la diseñan de esto. Porque si no, dice, les voy a quitar y le voy a dar a otros. Porque entiende ella, uy, la de ella pon. Y damos esa gracia, que sea un tiempo de conversión. Y pensemos a ver cómo estamos en nuestra vida cristiana de todos los días. Tiempo de conversión, tiempo de volver a Dios, tiempo de fructificar. Que así sea. Que así sea.